Hola, ¿qué tal? Les saluda su amiga la tanatóloga Ana Laura España Méndez. Hoy vamos a hablar sobre cómo darle la información, cómo informar a nuestras personas queridas cuando ya falleció alguien o hubo la pérdida de un familiar o de alguna amistad muy importante. Uno de los primeros pasos importantes para poder dar la noticia a algún adulto mayor que falleció, algún familiar o una amistad, es primero tener conocimiento de su enfermedad, cómo se encuentra en cuanto a los medicamentos y el tratamiento que lleva el adulto mayor. En ese momento tú vas a llegar, vas a empezar a preguntar: hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás hoy? Saber cómo se encuentra y cómo está en ese momento su estado emocional. Es muy importante que los tomemos del hombro, los apapachemos con la mano, caricias, palmaditas en la espalda, sentarnos frente a ellos, tomarlos de las manos y verlos fijamente, decirles cómo están, quiero que te encuentres bien. Vengo a platicar contigo, y poco a poquito, al ir tomando de las manos al adulto mayor, acariciándola, suavizando un poquito sus manos, rozando con las tuyas, y verlo fijamente y decirle cuánto lo amas, cuánto la amas, y decirle: te vengo a decir que falleció. Ya le dicen quién fue la persona que falleció, si es un familiar o una amistad, y si esa persona falleció por una enfermedad, es decirle, recordemos que era una persona ya enferma y en cualquier momento iba a partir. Llegó el momento, ya se fue, y en el momento que lo digas, que sueltes la mano, abraza a tu familiar, al adulto mayor, y su espalda, sóbala suavemente, abrázalo, abrázala, y dile: aquí estoy contigo. Expresa lo que tengas que expresar y permitirles que ellos expresen algo de su sentir. Algunos de ellos no van a llorar, algunos de ellos se van a estremecer, pero en ese momento poder volver a checar cómo se encuentran de salud lo más tranquilo. Si es alguna pérdida por algún accidente muy violento que hubo, aquí es decirle: pues te vengo a decir que hubo un accidente y pues falleció, y si esta persona falleció instantáneamente, platicarle, pero no decirle cómo fue el accidente, solamente falleció en un accidente, eso es todo. Igual tomarlo de las manos, decirle la noticia, abrazarlos muy fuertemente, decirles: estoy contigo, y estar un rato con ellos para estar vigilando cómo está su salud de ellos. Si estamos hablando en la cuestión del adolescente, de ya entre los 30 años hacia abajo, cuando hayan fallecido los abuelos o los papás de los jóvenes y tenemos que dar la noticia, debemos de ser muy sutiles, no estar llorando, estar lo más tranquilos, tener su dolor de ustedes, es tranquilizarse. Si van a ir a llorar primero, relajarse, acercarse a los jóvenes o a las personas adultas y decirles: pues bueno, igual tomarlos de la mano o parte frente de ellos y decirles: fallecieron los abuelos o fallecieron mis padres, falleció mi mamá, mi papá, mi abuelito, mi abuelita. Decírselos de la manera más tranquila y en ese momento ya esperar la reacción de la persona. Muchas veces nos toca ser el comunicador de la tragedia, como lo quieren llamar, que sucedió, y muchas veces nos toca comunicar a todos los miembros de la familia cuando alguien murió. A veces decimos: no sé cómo lo voy a decir, qué voy a hacer, y empezamos nosotros a tener esa tensión, esa preocupación, porque no sé cómo voy a decir la noticia, cómo voy a transmitir y decirles que murió su papá, que murió mamá, que murió mi abuelita, que murió mi abuelito. Entonces, a veces nos ponemos a cuestionarnos qué voy a hacer. Solamente relájate, inhala y exhala. Si vas a llorar, llora, libera ese sentimiento, esa emoción, de ese impacto. Cuando estés un poco más tranquilo, tranquila, empieza a dar la noticia a los familiares de la manera más tranquila. Yo sé que cada que tú des esta noticia vas a romper en llanto, es normal y natural y es válido, pero procura estar lo más tranquilo, lo más relajado, relajada, para poder dar la noticia a la persona que se la tengas que dar. Y entonces ya terminar de hablar dando un abrazo,
un abrazo en el cual estoy contigo, un abrazo confortante, lleno de amor, mucho amor, porque en estos momentos cuando tenemos esa pérdida significativa es un momento en el cual empezamos a tener ese dolor de qué pasó, cómo sucedió, por qué pasó. Cuando es un accidente nos hacemos muchas preguntas. Cuando es por una enfermedad ya degenerativa, en fase terminal, pues entendemos un poquito más y decimos, bueno, era su momento, ya estaba padeciendo mucho y estamos conscientes. Pero cuando es algo inesperado es un choque muy fuerte emocional en el cual no sabemos qué hacer, cómo reaccionar. No te preocupes, eres tú, sé tú naturalmente y solamente relájate y libera lo que tengas que liberar. Si estamos hablando de un adolescente que murió su papá o su mamá, que murieron los papás, uno de los dos, en un accidente, es tratar de llegar y tratarlo como el adolescente que es y no decirle, toma esto con madurez, no. Lo que tenemos que decir, llegar igual, abrazar, ¿cómo estás? Tomarlo de la mano, de las manos y decirle, tengo que darte esta noticia, sucedió esto. Y a veces muchos de los jóvenes reaccionan violentamente, agresivos, enojados, avientan todo, se dejan caer o muchas veces se quedan así totalmente en shock, no reaccionan a nada, no hay una reacción emocional y muchas veces rompen en llanto. Hay que esperar la reacción, solamente estar observando y estar atentos a la reacción de cada uno de ellos. Es muy importante que cuando nos toque dar esta noticia estemos lo más tranquilos. Primero cuestionarme yo cómo me encuentro, estoy listo, estoy lista, tengo que comunicar esto y hacerlo saber, ¿no?, al familiar que tengo que decirle. Muchas veces cuando están en área hospitalaria y están cuidando al familiar, de repente les toca a ustedes que entran y les toca estar en el último aliento del familiar. Se despiden y se van, y entonces de repente se quedan, ¿y cómo le digo a los demás? ¿Qué hago, no? Cuando dice el médico, ya falleció, o te toca recibir la noticia a ti en el hospital y estás solo, y dices, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a decirle, no? Entonces es momento en el que tú te fijes realmente, te tranquilices y entonces ya tomas el teléfono, pero sentado y hablar, ¿no? Muchas veces nos llenamos de nervios, nos ponemos como que no sé qué hacer, qué voy a decir, qué voy a hacer. Es importante que nosotros nos tranquilicemos para poder hacer la llamada a quien tengamos que dar la información de lo que acaba de pasar en el área del hospital. Entonces es muy importante que nosotros tratemos de estar con la tranquilidad y saber cómo poder llegar a dar la comunicación con los demás familiares, cómo expresarlo, cómo decirlo. No es llegar y murió la abuela, murió mamá, murió el abuelito, murió tu hermano, no. Es con la mayor tranquilidad. Se vale llorar también, tomarlo de las manos, acaba de fallecer, y abrazarse o tomarse de las manos. Es muy importante todo esto porque muchas veces no sabemos cómo hacerlo. No es fácil, no es difícil, no es complicado, solamente depende de cómo manejes tú ese momento, que te den la noticia a ti, que tú tengas que transmitirla a los demás, que tengas esa tranquilidad y estar tranquilo. Cuando hablamos de un niño, ya habíamos hablado sobre este tema, pero es importante que al menor se le hable con la verdad, no decirle, están en el cielo, son tus ángeles, no. Es decirle lo que es realmente la muerte. Es un proceso natural donde ya dejó de existir en esta vida, donde su cuerpo ya no se mueve, ya no tiene vida, y enseñar al niño lo que es, decirle realmente lo que es la muerte. Si tú le ocultas a un adulto mayor que falleció, un familiar, una persona muy querida por su estado de salud, ellos va a llegar un momento que se van a enterar de una manera o por otras personas, y qué mejor que el familiar más cercano sea el que le dé la información más directamente y de la manera más tranquila, que conoces realmente
todo el proceso de enfermedad del adulto mayor y en qué estado se encuentra. Es muy importante también que la información de una persona que fallece, el adolescente, se lo dé la persona más cercana. Si son los papás los que fallecieron, un tío, una tía, o los abuelos, si fallecieron los abuelos, por los papás. Es muy importante que al adolescente se le dé la información igual a la persona más cercana. Si estamos hablando de los niños, es muy importante que al niño se le hable con la verdad y la naturaleza de lo que es la muerte. Y los indicados siempre son los más cercanos, los padres, los abuelos o el tío más cercano, a veces hasta los hermanos. Es muy importante que te fijes cómo vas a dar esta información hacia todos los demás sobre la pérdida que se acaba de tener. Y de ahí depende cómo empieces a abrir tu duelo y comiencen todos juntos a recibir una terapia, orientación de un profesionista, de un tanatólogo o un psicólogo. Espero que les haya gustado este tema y cualquier comentario, ya saben, lo pueden dejar en el canal de YouTube o en el Facebook, tu canal Tu Naturaleza. Pues como siempre les mando un abrazo de lo más profundo de mi corazón con todo mi amor a donde se encuentren y recuerden conectarte a la naturaleza, al sol, la lluvia, la tierra y lo más importante, que te ames y te abraces. Vive cada instante de la vida con una sonrisa y alegremente. Y recuerda, vivir con las medidas preventivas. Cuídate, protégete. Si tienes que salir de casa, recuerda que te esperan en casa y debes cuidar a los que están en casa. Y cuídate principalmente tú. Espero que les haya gustado este tema y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Un abrazo y cuídate mucho.